Nadie me cree lo que vi la otra noche. He intentado advertirles, pero es que nadie me hace caso. Mi madre dice que me va a llevar con un psicólogo. Mi padre dijo que me hace falta hacer cosas productivas. Mis hermanos piensan que lo estoy inventando todo, pero no es así. Ella es real. Yo la he visto con mis propios ojos. Juro que es verdad. He decidido escribir esta carta en caso de que algo me pase o nos pase a todos. Si alguien la encuentra, no creas que es una broma. No la tires. Léela. Si eres un policía o algún forense, por favor, al menos vayan a investigar. Pero debe ser de noche, cuando haya luna llena. Así es como la encontrarán. Todo comenzó aquella noche cuando mi madre me golpeó por haberle contestado. Pero es que yo ya estaba harto. Ella es mi madre y la quiero mucho, pero sentí que debía defenderme. Sentí que al menos debía protestar contra ella de manera verbal. «Ya no me pegues, maldita», fue lo que le dije mientras ella me azotaba con el cinturón de papá. Ojalá nunca le hubiese respondido. Pero si lo hiciera, ojalá nunca hubiese salido corriendo de casa y ojalá nunca hubiese caminado en esa dirección. Pues sí, salí corriendo, como todo un cobarde. Aunque me gusta pensar que lo hice para que mis palabras no se convirtieran en algo más físico. Estaba muy enojado. Quería irme de casa para siempre. Si tuviera el dinero para hacerlo, lo haría. Sería feliz en cualquier otro lugar, yo solo, sin nadie más, donde ella no esté. Hacía un tiempo que mis hermanos y yo construimos una pequeña choza con trozos de madera, palos secos y ramas a la orilla del arroyo que baja hacia el pueblo. Así es que, en un intento de venganza contra mi madre, decidí ir hasta allá y pasar la noche. De todas formas, no era temporada de lluvias y por aquellos lugares no iba mucha gente, menos de noche. O al menos, eso fue lo que creí. Alumbrado por la luz de la luna llena, entre sonidos nocturnos de grillos y animalejos del monte, caminaba yo mientras pensaba en lo nerviosa y preocupada que se pondría mi madre al ver que yo no llegaría esa noche a casa. Se va a sentir culpable, pero eso es lo que quiero. Si yo no podía golpearla o hacerle sentir dolor como ella a mí, entonces yo le daría otro tipo de dolor a ella. Llegué a la choza junto al arroyo, pero medio techo se había caído ya. Aquello parecía más un nido de animales que algo hecho por humanos. Pero eso no iba a detenerme. Comencé a reconstruir lo que faltaba y en pocos minutos todo quedó perfecto para mí. Estaba a punto de tirarme al suelo a mirar las estrellas cuando alcancé a escuchar la voz de una mujer. Fue como un canto, pero a lo lejos. Me pareció extraño. Era casi medianoche y una mujer sola en aquel sitio era algo fuera de lo común. Caminé algunos metros arroyo arriba para ver si lograba escuchar algo de nuevo. Una especie de sentimiento terrorífico invadió mi cuerpo. A lo lejos, pude ver a una mujer vestida de blanco. Su pelo era negro y largo, su piel era pálida y su rostro, brillante, iluminado por la luna, emanaba un destello indescriptible que me pareció fascinante y prohibido a la vez. Me coloqué detrás de unos juncos para seguir mirando. Mi mente ya había olvidado por completo el incidente con mi madre. Ahora yo estaba pensando en otras cosas. ¿Qué hace ahí esa mujer? ¿Se irá a quitar la ropa?
¿Estará con alguien más? Comencé a mirar en todas direcciones, buscando algún indicio de más gente, pero parecía estar sola. Volví a mirarla. Mientras miraba, la luna comenzó a menear la cabeza de un lado a otro, cantando alguna canción. Luego, con sus manos, comenzó a tocarse el cuerpo. Se acariciaba el abdomen, los pechos, los hombros, el cuello, la cara. Alzaba sus manos a la luna como ofreciéndole su propio ser. Fue entonces cuando todo comenzó. Tomó de la orilla del arroyo una serie de objetos, una cazuela que parecía de madera, un puño de hierbas, una pequeña bolsa con algo en su interior y un cuchillo. Volvió al centro del arroyo, se colocó el cuchillo entre los dientes, vació el contenido de la bolsa en la cazuela, una especie de polvo con piedras o algo más, solamente alcancé a ver eso. Puso las hierbas encima, se agachó y mientras sostenía la cazuela con su mano izquierda, tomó un poco de agua del arroyo con su mano derecha y la vació en su interior. Luego, tomó el cuchillo, sacó su lengua y, lamiendo el filo del cuchillo, se hizo un corte que sangró, vertiendo la sangre dentro del tazón que acababa de preparar. Tiró el cuchillo al agua, sostuvo con ambas manos todo lo demás y se quedó mirándolo por unos instantes hasta que comenzó a mover la boca. Era como si le estuviera hablando a la cazuela. Palabras macabras que no alcancé a distinguir, pero que, estoy seguro, fueron alguna especie de embrujo. De pronto la cazuela, junto con todas las cosas en su interior, comenzaron a arder. Una llama roja salió de aquel recipiente ensangrentado. Lo alzó a la luna como en señal de ofrecimiento. No me cupo duda de que aquello era una especie de ritual de sacrificio. Yo estaba totalmente asombrado por la serenidad con que aquella mujer había realizado el acto. Pero quedé aún más asombrado cuando las llamas de aquel embrujo se extinguieron. De él salía una especie de humo color azul que luego la mujer bajó lentamente hasta colocarlo en el agua, para después soltarlo y dejarlo ir. El tazón flotó arroyo abajo. Era llevado por la corriente mientras ella veía cómo poco a poco se alejaba, y yo veía cómo poco a poco la corriente lo acercaba a mí. Fue inevitable quitarle la vista de encima a aquel objeto. Fue como si mis ojos lo hubiesen conducido hasta mí, justo donde yo estaba escondido. Ahí, frente a mis pies, quedó varado en la orilla el hechizo. Cuando volteé a ver a la mujer, ya no estaba. Me sorprendí, me puse de pie intentando dar con ella, pero se había esfumado. Era como si el arroyo se la hubiese tragado. No quise saber nada más del tazón. Ahora solo quería irme de ahí, pero un sentimiento de parálisis me impidió hacerlo. Mis pies no podían moverse. Miré hacia abajo. Y ahí estaba ella, convertida en una especie de mujer culebra macabra con la lengua partida en dos, sosteniéndome los pies, aferrándose a ellos, mirándome a los ojos con una sonrisa que aún ahora mientras escribo esto me eriza la piel. Y entonces caí entre los juncos, quedando a merced de aquella horripilante criatura. Se acercó de a poco, saliendo del agua, arrastrándose como culebra, y mientras se posaba encima de mí, me dijo: «En 3
3 noches tú y toda tu familia serán mi nueva ofrenda. Ve y cuéntales que Nehebkau ha vuelto. Como dije al principio, nadie me creyó. No sé qué es lo que quiera de mí o quién sea esta bruja o mitad culebra, mitad mujer, pero una cosa es cierta. Mañana será el día en que lo averiguaré. Intentaré huir, yo solo, antes de que ella llegue, pero si encuentran esta carta, si estás leyendo estas palabras, es porque seguramente yo y mi familia ya estamos muertos. Yo soy el documentalista y esto fue la aparición de Nehebkau.